Bueno chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Luisina y yo estoy encargada del curso paralelo para UBA 21 y CBC de Biología Celular Código 54. En la clase de hoy vamos a hacer una introducción a la biología celular, repasando varios conceptos que se suelen evaluar en los exámenes, ¿sí? Hay una tendencia a creer que porque esta es una clase de introducción, los temas no se evalúan tanto, pero honestamente, en realidad sí, se preguntan bastante, son conceptos básicos y fundamentales. Tenemos que hacer como una diferencia entre lo mínimo indispensable para aprobar y lo que es el detalle fino. Y la realidad es que la introducción es lo mínimo indispensable para aprobar y también para entender los temas que luego tenemos en distintas clases. Así que sin más dilatación vamos a empezar con la clase de hoy. Entonces, para empezar a hablar de biología tenemos que remontarnos a algunos conceptos de química primero, partiendo sobre lo que es la materia. En química vemos que la materia es todo aquello que ocupa un volumen y tiene una masa. ¿Qué es volumen? ¿Qué es masa? Bueno, el volumen es el espacio, ¿sí? Espacio tridimensional que ocupa, y la masa es la cantidad de sustancia, ¿sí? Nos hace pensar en cantidad de lo que sea que lo compone. Si lo pensamos de esa forma, las estrellas, los seres humanos, ambos somos materia, estamos constituidos por alguna sustancia en particular y ocupamos un espacio específico, al igual que la mesa, la silla, los insectos, todo lo que conocemos ocupa un espacio y está constituido por una sustancia. Pero, aunque Carl Sagan decía que somos polvo de estrellas, realmente yo no diría que me parezca una estrella, ni ninguna persona que conozco se parece a una estrella, ¿no? Entonces, ¿en dónde está la diferencia? ¿Cómo es que podemos acertar que sí, que somos polvo de estrella según este señor, y sin embargo no parecer en lo más mínimo? Bueno, esto tiene que ver con que tenemos elementos constituyentes que coinciden, ¿sí? Que son coincidentes, pero que están organizados de forma distinta, ¿ok? Entonces, ¿cómo organizamos a la materia pensándolo desde ese punto de vista? O sea, y acá vamos a introducir otros dos nuevos conceptos que son el concepto de algo simple y algo complejo. Donde algo simple es algo que tiene, digamos, pocas partes, ¿sí? Mientras que algo complejo es algo que tiene muchas partes. Si tengo que comparar, por ejemplo, usaría un libro. Una hoja de ese libro es la parte simple, mientras que el libro en su totalidad es complejo porque tiene muchas hojas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de niveles de organización de la materia viva, lo que estamos haciendo es pensarla en función de la complejidad en la que se organiza. De acá en adelante ya no vamos a pensar más en simple y complejo como fácil y difícil. Eso es importante de recalcar. Entonces, lo más simple que vamos a ver es el átomo, que bueno, en química en realidad vieron que el átomo también se puede subdividir en sus partículas subatómicas, el protón, el electrón y el neutrón. Pero lo importante es que este átomo, ¿sí?, va a dar forma a los elementos de la tabla periódica, el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, etc. Ahora, los átomos pueden unirse mediante enlaces químicos. Uniones iónicas, uniones covalentes son las que nos dan cierto interés. Y esas uniones van a formar moléculas. Moléculas como el agua, moléculas como los alcanos, los alquenos. Vamos a ver que las moléculas se pueden clasificar en orgánicas e inorgánicas, siendo las orgánicas aquellas que tienen un esqueleto de carbono y luego van a ser las principales constituyentes del ser vivo, y las inorgánicas las que no cumplen con este esqueleto de carbono. Son moléculas más simples, como pueden ser sales binarias, no sé, el agua, los oxoácidos, las oxosales, todos estos que, insisto, no tienen un esqueleto de carbono. Ahora, las moléculas interactúan entre ellas, ¿sí? Y se pueden ya sea unir, ¿sí?, de forma covalente, o interactuar por interacciones intermoleculares, como el puente de hidrógeno, las uniones de Van der Waals, etc., para formar macromoléculas.
En este grupo de macromoléculas vamos a incluir a las biomoléculas. Las biomoléculas son las que forman al ser vivo. Vamos a destacar 4 grupos, claro que vamos a tener clases sobre estos 4 grupos, y van a ser los hidratos de carbono, ¿sí? Las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Esos son los 4 grupos principales de biomoléculas. Y estas macromoléculas interactúan entre ellas y con el agua para luego dar forma a la célula. ¿Y por qué es tan importante la célula? ¿Por qué la destacamos de esta forma y la marcamos en rojo? Porque va a ser el primer nivel de organización que consideramos con vida. ¿Sí? La célula es la unidad morfológica y funcional de la vida. Ahora, la célula, a su vez, puede tener 2 caminos, digamos, para avanzar en estos niveles de organización. Un camino es más simple y es el de formar colonias. Es lo típico de las bacterias, ¿sí? Que es el camino más simple, donde cada una de estas bacterias por sí sola es un organismo independiente, ¿sí? Entonces yo agarro esta bacteria por sí solita, que dicho sea de paso están colonizando todo prácticamente, las superficies de tu casa, la superficie de tu piel y tu tubo digestivo, todo está colonizado por bacterias. Y puedo tomar una sola bacteria de alguna de estas colonias, aislarla y ella misma va a volver a reproducirse lo suficiente como para formar una nueva colonia, ¿sí? Pero fíjense que un solo organismo es suficiente. En nuestro caso va a ser distinto, ¿sí? Claramente no somos bacterias, somos organismos pluricelulares. ¿Y qué nos caracteriza? Bueno, lo primero es que nuestras células se asocian a una matriz extracelular. ¿Qué es esta matriz extracelular? A grandes rasgos, agua y proteínas, ¿sí? A grandes rasgos y simplificándolo muchísimo, pero a grandes rasgos, agua y proteínas. Van a haber más componentes, seguro, pero principalmente pensamos en estas 2 cosas. Esta matriz extracelular está producida por las mismas células y le sirve de sostén a las células, de sostén, de fuente de nutrición, de transporte, de todo, ¿sí? Es el medio por el cual andan las células. La célula no está flotando en un éter en nuestro cuerpo, sino que está en una matriz, ¿ok? Entonces, cuando se asocia a la matriz, forma un tejido, ¿sí? Entonces tenemos distintos tejidos, tejido epitelial, tejido muscular, tejido conectivo, tejido bla, ¿sí? Un montón de tejidos. Ahora, los tejidos además se pueden asociar entre ellos, como es este caso. En esta imagen en realidad lo que estamos viendo son por lo menos 2 tejidos. Fíjense que hay como estos pabellones, estos pasillos acá que tienen como puntitos violetas. Cada uno de esos puntos violetas es un núcleo celular, por lo cual me está hablando de que hay una célula en ese espacio, ¿sí? Y está como en un jugo rosado. Bueno, esos son células asociadas a una matriz. Y por otro lado vemos estos parches circulares de células que, fíjense, los puntitos están como más periféricos, hablamos de núcleos periféricos. Bueno, todo esto tiene una explicación en lo que es la microscopía y demás, pero básicamente acá lo que estoy teniendo es un tejido epitelial glandular y acá un tejido conectivo, ¿no es cierto? Bueno, no es cierto. En este punto no lo van a ver. Para ustedes esto va a ser un mosaico muy lindo, muy bonito, pero sin mucho sentido. Más adelante van a ir entendiendo de a poco las cosas. Pero créanme, acá hay 2 tejidos. Bueno, pero los tejidos entonces se asocian también, ¿sí? Se asocian entre ellos para formar órganos, ¿ok? Los órganos entonces son conjuntos de tejidos. A ver, no sé, la piel, vieron que la piel tiene la dermis, la subdermis, la epidermis, la no sé cuántas dermis. Bueno, cada uno de estos es un tejido puntual que tiene características puntuales. Pero además tenemos vasos sanguíneos, tenemos bueno, un montón de cosas. Tenemos glándulas, tenemos el epitelio de la dermis. Bueno, un montón de cosas hay ahí, formando el órgano de la piel, ¿sí? Y es el más representativo porque quizás es del que más se habla. Pero bueno, a tener en mente esto particularmente, ¿no? Los órganos luego van a organizarse formando sistemas,
sistemas como el digestivo, el circulatorio, el respiratorio, también el sistema nervioso, bla, bla, bla. Y los sistemas se asocian para dar origen al organismo, al individuo. En nuestro caso, nuestro sistema de interés, el ser humano, ¿ok? Ahora, vamos a hablar un poco de la teoría celular, ¿sí? Para entender qué es lo que sucede cuando hablamos de que la célula es la unidad morfológica y funcional de la vida. ¿Bien? La teoría celular tiene una serie de postulados. Vamos a ver los postulados, pero realmente vamos a ponerle lógica, porque el memorizarlos no sirve de nada, ¿sí? En general, esta parte es muy lógica si la piensan y coincide con algo que vamos a ver en breve. Pero la célula constituye, como les dije antes, la unidad morfológica y fisiológica de todos los organismos vivos que conocemos. O sea, que todo lo que yo considero con vida es una célula, como mínimo, o tiene células. Está constituido por células. Las propiedades de un organismo dependen de las propiedades de sus células. O sea, no es lo mismo hablar de una célula de un ser humano que una célula de una cucaracha, ¿sí? Son dos organismos con vida, son dos organismos con células eucariotas, pero las células de la cucaracha tienen propiedades específicas de la cucaracha y las células del ser humano tienen propiedades específicas del ser humano. Y las células se originan de otras células semejantes y la continuidad se mantiene a través del material genético. Material genético siendo fundamentalmente ADN, ¿bien? Bueno, esto de que se originan de otras células semejantes, a lo largo del curso vamos a tener una clase sobre división celular. Hay distintos tipos de división celular. Existe la división, la reproducción sexual, la reproducción asexual, mitosis, meiosis, división binaria, bla, bla, bla. Existen un montón de formas en las que las células se reproducen, pero lo importante es esto, que de la nada, nada, ¿sí? Para que existe una célula es porque vino previamente de una célula, ¿sí? Una célula va a dar origen a otra célula. De la nada no nace una célula, sino que nace a partir de otra célula. Y por último, la unidad de materia más pequeña que se puede caracterizar como viva es la célula. Un poco redundante en relación con el primer postulado que nos está diciendo prácticamente lo mismo. Lo mínimo que yo considero con vida es la célula. De ahí en adelante, bueno, hay varios tipos de cosas que podemos pensar con vida. Un tejido por sí solo ya lo considero con vida. Un órgano por sí solo ya lo considero con vida. ¿Bien? Entonces, pero lo mínimo que necesito para que considere que está con vida es una célula. ¿Bien? ¿Y qué características tienen en común todos estos seres vivos? Porque ¿por qué trazo la línea yo en la célula y digo, ok, a partir de acá en adelante las cosas tienen vida? ¿Por qué puedo decir a partir de acá y no antes y no después? Es como, suena un tanto aleatorio. Pero bueno, la realidad es que los seres vivos cumplen con una serie de características. La primera es que son sistemas complejos y abiertos, ¿bien? Complejos, ya les dije, tienen muchas partes, tienen complejidad estructural, complejidad funcional, hacen cosas, transforman cosas, ¿sí? Y sistemas abiertos apunta a que intercambian materia y energía con el entorno, ¿sí? Cada vez que nosotros nos alimentamos, estamos incorporando a nuestro sistema tanto materia como energía, ¿sí? Estamos incorporando algo que es materia en sí mismo, porque ocupa un espacio, está constituido por una sustancia y nos aporta energía. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros, por ejemplo, transpiramos, ¿sí? Emitimos calor, cuando vamos al baño y dejamos desechos, ¿sí? Todas esas veces también estamos dejando atrás materia y energía. Entonces hay un intercambio constante, sistemas complejos y abiertos. La segunda es que metabolizan. Y acá quiero hacer hincapié en qué significa metabolizar, porque estamos acostumbrados a pensar en, no, mi amiga Romina come, pero come como si no hubiera un mañana, come muchísimo y es así flaquita y tiene un metabolismo espectacular. No, eso no es metabolismo. Metabolismo, por definición, es la capacidad de transformar sustancias mediante reacciones químicas, ¿ok? Entonces, dentro del metabolismo encontramos procesos como la respiración celular,
que les voy adelantando no es el intercambio gaseoso, no es sacar sacar dióxido de carbono y meter oxígeno al cuerpo. No, eso no es respirar, eso es ventilar. En cambio, respirar hace referencia a una serie de reacciones químicas cuyo fin es obtener energía, ¿sí? Entonces, los seres vivos pueden metabolizar cosas. Tienen homeostasis, y acá voy a hacer una pausa y explicar lo siguiente para entender. La homeostasis se define como la capacidad de mantener un equilibrio interno, ¿ok? Capacidad de mantener un equilibrio interno. ¿Cómo puedo entenderlo? ¿Cómo puedo visualizar ese equilibrio? Bueno, voy a dar el ejemplo que todos los profesores de biología dan y damos porque es muy gráfico, que es la temperatura corporal, ¿sí? Un ser humano mantiene su temperatura entre 36 grados, 37 grados y está todo lo más bien. Si se va arriba de 37 grados, ya es fiebre, estamos hablando de hipertermia. En cambio, si se va por abajo, depende del libro, pero 34, 35 grados, ya estamos hablando de hipotermia. O sea, tenemos un rango muy chiquitito para hablar de una temperatura que no es patológica, ¿ok? Entonces, es como muy delicado pensar en cómo se debe mantener esa temperatura en ese rango que es normal y sano, ¿bien? Entonces se logra gracias a esta capacidad de homeostasis, de equilibrio interno. Ahora, hay que ser realistas también. Es difícil mantener este medio, digamos, equilibrado cuando hay todo un entorno que nos está mandando señales constantemente. Entonces, los seres vivos también tienen que tener otra capacidad que es la irritabilidad. La irritabilidad es la capacidad de recibir, interpretar y responder a estímulos externos o internos, ¿sí? Ojo con esto porque existen ambos tipos de estímulos, tanto externos como internos. Volvemos al ejemplo de la temperatura, ¿sí? Si la temperatura afuera aumenta, ¿ok? O vamos a pensarlo al revés. Si disminuye la temperatura, hace frío, estamos pleno invierno, salgo con una remerita finita, musculosa a la calle. ¿Qué va a pasar? Voy a empezar a temblar. ¿Por qué? Porque mi cuerpo recibe el estímulo externo de una baja temperatura, ¿sí? Y interpreta que voy a empezar a perder calor porque soy un sistema abierto. Entonces hace que tiemble. Cuando tiemblo, me muevo, empiezo a generar calor. Y eso es para no alterar mi temperatura interna. De la misma forma, pensemos en otro caso. Me pongo a hacer ejercicio, ¿sí? En este contexto empiezo a hacer ejercicio. Empiezo a correr, corro. ¿Y qué va a pasar? Va a llegar un punto donde voy a tener calor, ¿sí? ¿Pero por qué generé ese calor? Porque estoy haciendo ejercicio. No hay nada externo que esté influyendo en mi sistema, sino que soy yo misma, ¿sí? Generando un movimiento, generando calor excesivo, ¿no? Esta liberación de calor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer mi cuerpo para mantener mi temperatura estable? Voy a empezar a transpirar, a sudar. ¿Por qué? Porque sale el agua y con el agua va a salir calor y de esa forma no se va a acumular en mi cuerpo, no voy a llegar a un estado, digamos, patológico, ¿sí? Entonces, insisto, irritabilidad y homeostasis van de la mano, son primos hermanos, tiene que haber uno para que esté el otro, ¿ok? Por otro lado, los seres vivos se reproducen. En general, las características de los seres vivos tienen por objetivo final lo mismo, que es mantenerse con vida, ¿sí? Y la reproducción es una forma de mantener la continuidad de la vida. Si lo piensan un poco, por ejemplo, está bien, mi tatarabuela no existe, ya está, se murió hace no sé cuántos años, ni no la llegué a conocer, ni a sus hijos, ni a sus nietos, ¿sí? Pero yo tengo cosas de mi tatarabuela. Si es mi tatarabuela materna, de toda la línea materna, tengo sus mitocondrias, tengo su material genético, tengo genes de esa tatarabuela. Entonces, una parte de ella sigue viva en mí, que es muy poético de pensar, pero es real, ¿sí? O sea, hay parte de ella que sigue viva gracias a que estoy yo acá. Entonces, la reproducción es una forma de mantener esta línea de continuidad de la vida. Y por último, entre las características, vamos a ver que los seres vivos evolucionan. Hay un montón de teorías, hay un montón de cosas acá que influyen. Van a tener clases sobre evolución, pero esto es típico de los seres vivos, ¿sí? Que para justamente adaptarse y mantenerse en el tiempo,
pueden evolucionar. Y hasta acá, bueno, entendemos por qué la célula entra en estas características, porque las cumple. ¿Sí? Si hablo de una macromolécula, la macromolécula quizás sí es compleja, puede ser compleja, pero no tiene homeostasis, no tiene irritabilidad, no se reproduce, no evoluciona. ¿Sí? En cambio, las células sí, y todo lo que le sigue a la célula cumple con estas características. ¿Ok? Ahora, ¿dónde entra el virus en toda esta historia? ¿Qué es un virus? ¿El virus lo considero con vida? Y muchos de ustedes van a decir que sí. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con los virus. Bueno, los virus se denominan parásitos intracelulares obligados u obligatorios. ¿Qué significa esto? Bueno, parásito significa que le roba nutrientes, le roba maquinaria al huésped. ¿Y quién es el huésped? Una célula. Por eso intracelular. Y obligado porque si no entra a una célula, si no invade y parasita una célula, se degrada, deja de existir. Entonces, para continuar su existencia, tiene que invadir células. ¿Vean? Entonces, parásitos intracelulares obligados. Los van a leer como agentes filtrables y esto tiene que ver con un contexto histórico en el cual se descubren a estos organismos, en el cual en una peste, ni me acuerdo cuál, no sé si fue el cólera o qué, ¿sí? No importa, no viene al caso, pero se creía que la gente, o sea, se había visto que el agente infeccioso estaba en el agua y empezaron a filtrar el agua con filtros de porcelana, porque la porcelana retenía las bacterias, entonces era una forma de purificar el agua, pero aún purificando el agua, la gente se seguía enfermando. Entonces de ahí surgió esta definición de agente filtrable, porque eran agentes que podían atravesar filtros de porcelana. Pero el tema es que la porcelana tiene poros. Hay que tener eso en mente, más que nada por algunas cosas que se han estado hablando en los últimos años, esto de que si el virus atraviesa la porcelana puede atravesar un preservativo, y la verdad que no, el preservativo está hecho de látex, es otro material, no es poroso, así que es importante, digamos, hablar sobre la protección frente a infecciones de transmisión sexual, en especial si son de origen viral. Realmente el preservativo es lo mejor que existe para detener, ¿sí?, esa transmisión. Pero bueno, esta definición de agentes filtrables viene de ese contexto histórico donde hablamos de que atraviesan filtros de porcelana. ¿Bien? Hoy por hoy, la definición más usada es la de PIO, ¿sí? Parásito intracelular obligatorio. Vamos a ver que no pueden transformar energía, no pueden fabricar proteínas independientemente de la célula huésped, lo que es un sinónimo de que no tienen metabolismo, no pueden metabolizar. Ya estamos tachando una de las características del ser vivo. Vamos a ver que los genomas pueden ser de ADN o ARN, o sea, tienen un genoma que es ADN o ARN, pero no ambos. Las células tienen ambas moléculas, ¿sí? Las células tienen tanto ADN como ARN, el virus no, tiene uno o el otro. Y tienen una morfología con cápside proteica que puede ser desnuda o con envoltura. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la forma del virus? Fíjense en esta imagen. Tienen su genoma, que es ADN o ARN, su cápside proteica, ¿sí? Estas dos partes son propias de todos los virus. Todos los virus tienen genoma y cápside. Y eso, si solo tienen genoma y cápside, hablamos de un virus desnudo. Ahora, existe otra categoría que son los virus envueltos. Los envueltos se caracterizan por tener una envoltura que es fundamentalmente lipídica. ¿Bien? Tiene proteínas, pero hablamos de una bicapa lipídica, un liposoma, por decirlo, ¿sí? Entonces, si tiene envoltura es un virus envuelto, si no tiene envoltura es desnudo. Por eso hablamos de que la envoltura es inconstante, porque no siempre tienen envoltura. Bueno, más o menos hasta ahí. Por otro lado, también quería mencionar otra cosa, que los virus no se reproducen, ¿sí? Los virus no tienen un ciclo de reproducción, sino que tienen un ciclo de replicación, ¿bien? Que es lo que vemos en esta imagen. Vamos a agrandarla. Fíjense, la replicación viral consiste en una serie de pasos que básicamente es absorción y penetración, que consiste en ingresar a la célula huésped, el desnudamiento, que es expresar
su genoma, ya sea de ADN o de ARN, la multiplicación, que es crear copias, ¿sí? Tanto del material genético como de los componentes de la cápsula y o de la envoltura, bueno, el encapsulamiento y la liberación. ¿Sí? No les van a preguntar el ciclo de replicación del virus, se los adelanto porque no quiero que tampoco entren en crisis, pero para que vean que esto no es una reproducción, ¿sí? No es reproducción como tal, sino que es replicación. Acá un poco para que vean comparativamente el ciclo de replicación de SARS-CoV-2, que bueno, fue el COVID-19 que tanto nos atemorizó y nos encerró durante el 2020. A modo anecdótico realmente, como para que vean que este era un virus un virus envuelto, ¿sí? Que, bueno, tiene su material genético de ARN. Acá vemos la entrada por asociación a un receptor de membrana, desnudamiento, ¿sí? Toda la parte de replicación, el ensamblaje y la liberación. Bueno, no, la verdad que no les importa esto, es anecdótico, insisto, solamente para que puedan, digamos, hacer esa conexión de que, bueno, no se está reproduciendo, se está replicando. Y con esto concluiríamos la clase de introducción. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si tienen una duda, no duden en mandarla. Ya sea, bueno, si están teniendo esta clase en algún curso, pueden escribirlo en cualquiera de nuestros canales de comunicación. Si la están viendo en YouTube, pueden comentar abajo. Y no se olviden de darle me gusta si están en YouTube. Así que les mando un beso, un abrazo y nos estamos viendo en el próximo video.